Me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre el tema. ¿Está el cristianismo bajo amenaza en América? Nos acercamos a un tiempo en que los cristianos serán silenciados. Un hombre parece pensar que sí. Recientemente leí en algún lugar que el espíritu del anticristo ha sido soltado en la tierra y su sede parece estar en América. Pero antes de continuar, permítanme recordarles esto. El Dios de la Biblia es fiel a quienes confían en Él, así que no hay razón para temer. Jesucristo regresará pronto, por lo que toda la locura que está ocurriendo en el mundo es solo una confirmación de lo que ya sabemos. Para el cristiano atento y perspicaz, hay tres cosas que habrán notado este año. La persecución está aquí y empeorará. La Biblia lo dice, Jesús nos advirtió sobre ello, y organizaciones como Open Doors y The Voice of the Martyrs están documentando cuán real es. El mundo está listo para la aparición del anticristo. Muchas cosas hoy en día son antidios, anticristianismo y anticristo. Es como si se estuviera preparando el terreno para que el hombre de pecado, el inicuo, haga su gran entrada en el escenario mundial. Estamos viendo cómo se difuminan las líneas de la moralidad, del bien y del mal. Esto me indica que la guerra espiritual entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas del bien se ha intensificado. Imagina a un padre yendo a trabajar un día y siendo informado de que no puede ser pagado a menos que tenga la marca de la bestia. Imagina a una madre que acaba de dar a luz siendo informada de que no puede pagar la fórmula para su bebé a menos que tenga la marca. En este video quiero mostrarles que habrá más personas que aceptarán la marca de la bestia que aquellas que la rechazarán. A todos les gusta pensar que si se les diera la opción de jurar lealtad al anticristo o rechazarlo y perder la vida, muchos asumirían que rechazarían la marca de la bestia. Pero, ¿qué sucede cuando el anticristo crea un sistema en el que no puedes poseer una casa sin la marca? No puedes ir al supermercado y comprar nada sin la marca. No puedes viajar en coche o en transporte público sin la marca. Es en ese momento cuando la gente sentirá la presión de jurar lealtad al hombre de pecado. Pero antes de profundizar más, quiero comenzar recordándoles dos versículos de la Biblia que respaldan todo lo que voy a decir hoy. El primero es Mateo 7, 13, 14, que dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Nótese cómo la Biblia dice, muchos entran por el camino ancho, lo que significa que la mayoría elegirá el camino ancho. El segundo versículo es Mateo 7, 21, 23, que dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Nótese cómo la Biblia dice muchos una vez más, lo que significa que la mayoría dirá, Señor, Señor. Pero Jesús responderá diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí. Entonces, dos veces en la Biblia se nos dice que la mayoría elegirá el mal o terminará en la condenación eterna. Y con este entendimiento, hablemos sobre la marca de la bestia. Según la Biblia, llegará un momento en que el anticristo establecerá un régimen global que impondrá un sistema en el que todos, tanto grandes como pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en su mano derecha o en su frente como señal de lealtad a la bestia. Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender. Esta marca será el nombre de la bestia o el número de su nombre. No sabemos si la marca será un chip físico implantado bajo la piel,
algo digital o un código de barras que las personas tendrán que aceptar. Lo que sí sabemos es que muchas personas aceptarán la marca porque el anticristo hará que sea muy difícil vivir sin ella. Imagina estos escenarios. Todas las grandes instituciones del mundo, como bancos y hospitales, exigen la marca para pagar tus facturas médicas o realizar cualquier transacción bancaria. Imagínate que te dicen que solo puedes pagar tu hipoteca o tu alquiler si tienes la marca. ¿Qué harías? Solo imagina la presión para hacer tus compras, comprar alimentos o conseguir cualquier necesidad básica. Antes de poder comprar algo, tendrás que mostrar una marca específica. Las personas que no se sometan al anticristo serán aisladas y apartadas de las necesidades de la vida. La mayoría de las personas encontrarán estas presiones demasiado fuertes y venderán sus almas al diablo. Aquí hay un par de teorías sobre cómo el anticristo difundirá su mensaje. Engaño. Una teoría es que habrá un colapso económico que destruirá los sistemas financieros mundiales, permitiendo que el anticristo tome el escenario central y parezca tener todas las respuestas. Una de esas respuestas será su marca. Apocalipsis 13, 16, 17 dice que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca y nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Es probable que el anticristo convenza a las masas de aceptar esta marca diciendo que este nuevo sistema financiero global es necesario para que la sociedad funcione de manera segura y eficiente. Pero esto es una mentira, porque en realidad no hay elección. Es una dictadura. El mensaje será atractivo, pero en el fondo no hay alternativa. Es cumplir o sufrir. Lealtad forzada. Sabemos que el anticristo se opone a Jesucristo y odia las cosas de Dios. Para los creyentes que rechacen la marca, serán perseguidos y maltratados. Daniel 7:25 dice que el anticristo hablará palabras arrogantes contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando el anticristo esté en el poder, la persecución contra los cristianos alcanzará su punto máximo. Creo que activamente cazará a los cristianos y estará en una misión para perseguir a cualquiera que se niegue a aceptar su marca y mantenga la fe en Jesucristo. La Biblia describe de manera muy vívida cuán severa será la persecución. Apocalipsis 24 dice: «Vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años». Hay un precio que pagar por rechazar la marca de la bestia, y para muchas personas ese precio será demasiado alto y elegirán la marca de la bestia para volver a la comodidad de sus vidas diarias. Entonces, aquí hay algunos puntos clave sobre el anticristo. Es un hombre con un carisma engañoso. Imaginen a un líder carismático que cautiva a las multitudes con elocuencia y encanto, pero que en realidad está motivado por una fuerza diabólica y demoníaca. En 1 Juan 2:18, el apóstol Juan habla de los anticristos que vienen con engaño. Al igual que los líderes carismáticos pueden influir en la opinión pública, es probable que el anticristo posea un encanto magnético que lo haga atractivo para muchos. La historia nos ha mostrado líderes que, a través del carisma y el encanto, ganaron una enorme influencia y llevaron a las personas por caminos destructivos. En segundo lugar, cuando hablamos del anticristo, hablamos del espíritu del engaño. Piensa en un ilusionista maestro que puede hacer que lo imposible parezca real. En 2 Tesalonicenses 2:9-10, Pablo advierte sobre los falsos milagros, señales y prodigios del anticristo usados para engañar.
Al igual que los ilusionistas crean ilusiones convincentes, el anticristo usará el engaño. A gran escala, el anticristo realizará señales y prodigios para engañar a la gente. Los magos e ilusionistas pueden crear hazañas asombrosas que parecen sobrenaturales, de manera similar a los signos y prodigios engañosos asociados con el anticristo. En tercer lugar, el anticristo será exactamente lo que su nombre indica, anticristo. Estará en seria y agresiva oposición a Jesucristo. El término anticristo se refiere a alguien que se opone a Cristo. En 1 Juan 2:22 está escrito: ¿Quién es el mentiroso? Es quien niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. El anticristo se opondrá activamente y negará la divinidad de Jesucristo. Pero mi punto final es que el anticristo será derrotado. Imaginen a un conquistador que eventualmente es derrotado y derrocado. En Apocalipsis 19:20 leemos sobre el destino final del anticristo. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que había realizado las señales en su nombre. Con estas señales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. El anticristo puede tener una temporada de aparente éxito, pero su destino final es la derrota y el juicio. El diablo es una amenaza, pero Jesucristo es todopoderoso y ya ha derrotado a Satanás. El anticristo puede tener algo de poder en esta tierra, pero Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El mal puede parecer estar en todas partes, pero el Espíritu Santo te fortalecerá donde quiera que estés. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tú y yo podemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesucristo, si podemos mantener nuestros corazones saturados con el Evangelio de Jesucristo y nuestras mentes fijas en la palabra de Dios, entonces no importa lo que haga el enemigo o cuánto poder tenga en este mundo, porque en el Señor puedes vencer cada flecha enviada por el enemigo. Con Dios de tu lado, tú y yo no tenemos nada que temer. Mientras el mundo puede elegir seguir a la bestia o ser guiado por el espíritu del anticristo, aquellos que permanecen en Jesucristo, siendo guiados por el espíritu de la verdad, son las personas que serán salvadas. Déjame decirte cuál creo que es uno de los mayores problemas que tenemos como creyentes. El mayor obstáculo que enfrentamos en nuestras vidas se puede encontrar en Oseas 4:6, que dice: «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Ahora, eso es una declaración profunda. La falta de conocimiento lleva a la destrucción. Pero falta de conocimiento sobre qué. Creo que la Biblia aquí habla de una falta de conocimiento sobre quién es realmente Dios. Una falta de conocimiento sobre la palabra de Dios y las cosas de Dios. No tener conocimiento en estas áreas significa que no puedes discernir a Dios de un diablo engañoso. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12 que el diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron con él. Apocalipsis 12:7 habla de una guerra que estalló en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, el diablo, y dice: el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Ahora olvidamos esa parte. El diablo se rebeló con sus ángeles. Aquí es donde necesitamos conocimiento. Si 1/3 de los ángeles fueron expulsados del cielo, ¿qué crees que hacen? Y recordemos que estos ángeles tenían un papel en el cielo. Por ejemplo, mira a Miguel, el ángel de la guerra, mira a Gabriel, el mensajero,
y Lucifer, cuando estaba en el cielo, era el principal músico. Pero si el diablo fue expulsado del cielo con otros ángeles, ángeles que tenían roles, responsabilidades y funciones en el cielo, entonces la palabra de Dios es absoluta en su precisión, cuando dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en lugares altos. Estos ángeles caídos tienen rangos, son jerarquías demoníacas y espíritus territoriales. Es por eso que, como hijos de Dios, no debemos jugar con la guerra espiritual. Necesitamos aplicar el conocimiento que está en la palabra de Dios, que nos dice: ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo. A nuestro alrededor hay noticias, y muchas de ellas son malas. Solo mira cualquier gran medio de noticias. ¿Qué hay en su boletín hoy? Probablemente un incidente trágico, un ataque desafortunado, un informe sobre una amenaza de guerra de un país a otro, o una cobertura del último desastre natural que ha dejado a personas sin hogar. Muchas de las noticias que consumimos son malas noticias. Muy rara vez las noticias de tendencia son algo alentador. Pero hay otra manera de abordar las noticias, una forma equilibrada, la forma que Jesús nos mostró. Él les dijo a sus discípulos cómo manejar las noticias, y su conversación sobre esto se informa en los 3 evangelios sinópticos. Tomemos el informe de Mateo en los capítulos 24 y 25. Jesús da una visión general de las noticias. Dijo que la historia tendrá un final. Todos estos eventos en las noticias de televisión están llegando a un punto final, un fin que Dios ha establecido. Esta es la visión general de las noticias. Dios es el Señor, firmemente en el trono, y ha dispuesto que este mundo nuestro termine cuando Él lo decida. No sabemos cuándo será. Jesús dijo que solo el Padre conoce el tiempo. Ahora está claro que Jesús un día aparecerá en poder y gran gloria. De hecho, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así que esta es la visión general. La tierra se dirige hacia un final maravilloso que Dios ha diseñado y dispuesto. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre los signos del fin de los tiempos, básicamente les dijo que el mundo se dirige hacia una dirección donde muchos de los titulares de noticias no serán buenos. Escucharemos muchas cosas. Dijo que oiremos sobre guerras que se luchan en lugares distantes. Habrá rumores de guerra, noticias de naciones en conflicto y discutiendo, informes de hambrunas y terremotos, y así sucesivamente. Mezclado con esto, también habrá buenas noticias. Por ejemplo, dijo que el Evangelio será predicado a todas las naciones, y eso ciertamente es una buena noticia. También dijo que oiremos estas cosas. En otras palabras, Jesús esperaba que viviéramos en un entorno de noticias, rodeados de noticias, muchas de ellas malas. Luego dijo: no se alarmen, tales cosas deben suceder. ¿Podrían ser estas las cosas que vemos en nuestro feed de redes sociales y en las noticias de televisión? Jesús nos dijo que esperáramos un flujo regular de malas noticias. Estará con nosotros hasta que llegue el fin. Luego dijo: cuando vean todas estas cosas, la mala noticia, sabrán que el fin está cerca, a las puertas. Pero espera, podrías estar pensando: Jesús dijo que no podemos saber cuándo llegará el fin. Pero luego dice que cuando ciertas cosas sucedan, el fin estará cerca. Aquí es donde entra Mateo 24:42, porque la Biblia dice: por lo tanto, manténganse despiertos,
porque no saben en qué día vendrá su Señor. Otras traducciones dicen, vigilen, estén preparados. No sabemos la fecha y la hora exacta en que sucederá el fin, pero podemos estar listos para recibirlo vigilando y estando preparados. Este es el equilibrio. Así es como Jesús nos anima a procesar y juzgar el torrente de noticias que inunda nuestras vidas. No se alarmen, vigilen, estén preparados. Hay una visión general. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Toma las influencias malignas. Están ahí y se están fortaleciendo, ¿verdad? Vemos mucho de esto en las noticias. Los estándares malvados y pecaminosos se han vuelto muy comunes a nuestro alrededor, todo el tiempo. Las redes sociales y los medios de comunicación nos alimentan con noticias sobre actitudes sexuales no bíblicas, doctrinas y enseñanzas. ¿Qué hacemos con esto? Entramos en pánico, nos escondemos, hablamos. Jesús nos recuerda que todo esto llegará a su fin. Habrá un juicio. La justicia volverá a ser la verdadera medida de lo que está bien y lo que está mal. El mundo se está saturando cada vez más de maldad, pero un día esto terminará con el glorioso y poderoso regreso del Señor Jesús y su maravilloso reinado, y todos lo verán. Te animo a que realmente estudies los tiempos. Observa la influencia menguante de Cristo, el cristianismo y la Iglesia en el mundo. Hay muchos informes de noticias sobre gobiernos occidentales aprobando leyes para empujar a los cristianos a los márgenes y noticias sobre los mismos gobiernos que se esfuerzan por acoger otras opiniones y creencias contrarias a la palabra de Dios. Jesús nos advirtió que todo esto sucedería. Necesitamos prepararnos para el conflicto, la presión y la persecución, pero no deberíamos sorprendernos por todas las noticias anticristianas. Jesús dijo en Mateo 24 que enfrentaríamos una intensa oposición antes de su regreso, y esa es la visión general. Hay tantos informes sobre la codicia y la lujuria. Estas cosas se han normalizado, ciertamente en las redes sociales e incluso en los grandes canales de noticias. El pecado se aprueba, la codicia y el hedonismo se exhiben abiertamente. Pero Jesús nos enseñó cómo enfrentar el aluvión de noticias que promueven estas cosas. Al final, las cosas serán juzgadas por un Dios justo y la justicia será recompensada. La palabra de Dios nos ha dado muchas advertencias sobre lo que vendrá. Como creyentes debemos estar preparados. Las noticias de desastres, guerras y rumores de guerras, hambrunas y pestilencias deberían ser razón suficiente para buscar a Jesucristo aún más, para tener más hambre de Él. Jesús dijo en Lucas 17, 34, 36, «Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada». La Biblia nos da una ilustración de cómo sucederá el rapto. No podemos saber quién será arrebatado porque solo Dios conoce el estado del corazón. Pero lo que sucederá es que un esposo y una esposa irán a la cama una noche y uno será tomado mientras el otro se quedará. Dos amigos estarán caminando y hablando, y en un abrir y cerrar de ojos, uno será tomado y el otro será dejado atrás. En todas estas ocasiones, solo la persona pura de corazón será tomada, aquella que vive para Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. No importa si tu esposa ora mucho o tu esposo es un gran donante, cuando Jesucristo regrese, lo único que importará es si tienes una relación con Él. No todos se irán en el rapto. Los no creyentes serán dejados atrás. Algunos creyentes habrán retrocedido y serán dejados, y otros creyentes serán dejados porque tienen secretos que solo ellos conocen y que Dios ve. No puedes permitirte ser ignorante sobre la segunda venida de Jesucristo. Deberías estar esperando con ansias la segunda venida de Cristo, anhelando ser arrebatado en el aire con el Hijo de Dios.
y tenemos esta promesa, la promesa de un lugar en la eternidad y su compañía pura y siempre satisfactoria. Voy a preparar un lugar para ustedes, dijo en Juan 14, y volveré y los llevaré para que estén conmigo donde yo estoy. Mantente vigilante y preparado. Creo que es hora de despertarnos, de estar atentos y listos, porque ya sea que el Señor aparezca en un abrir y cerrar de ojos, o cada uno de nosotros aparezca ante Él en un instante, de una manera u otra, es tiempo de estar listos. El día del Señor está cerca. No queremos ser sorprendidos durmiendo como aquellos en el mundo. La Biblia dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. ¿Estarás listo o estarás distraído por las preocupaciones de este mundo? ¿Estarás listo o estarás atrapado en los placeres de este mundo? ¿Estarás listo o permitirás que la ira, la avaricia, la envidia o el pecado te distraigan de lo que realmente importa? Cuando pensamos en la obra de Satanás, a menudo pensamos en posesiones demoníacas y actos extremos de terror. Aunque Satanás a veces actúa de esa manera, su modo principal de trabajo es mucho más sutil. Su objetivo es tratar de engañarnos e influenciarnos para pecar. Él está completamente satisfecho si puede engañarnos para pecar sin que nosotros siquiera sepamos que es Él. Es como una serpiente en el jardín, lista para atacar. Una vez que muerde, se esconde para que no veamos de dónde viene la mordedura. Debemos tener cuidado con la serpiente escondida en nuestro jardín. Su nombre es Satanás. La primera vez que vemos al diablo intentar engañar a alguien para pecar es al principio de la Biblia, en Génesis 3. En 6 días, Dios creó todo el universo y el séptimo día descansó. Mientras creaba el universo, también creó a Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. No había pecado en el mundo. Solo había una regla para Adán y Eva: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás quería que rompieran esa regla y pecaran. En Génesis 3:1, la Biblia nos dice que Satanás es astuto. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Esto significa que trabaja de manera engañosa. No le dice a Adán y Eva que pequen directamente, intenta engañarlos e influenciarlos para que lo hagan. En lugar de gritarle a Adán y Eva que coman del fruto del árbol, lo hace en un susurro. Vemos el primer intento de Satanás en Génesis 3:3. Pero Dios dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen, porque si lo hacen, morirán. Esto es lo que Satanás le dijo a Eva. No le dice a Eva que coma del fruto, sin embargo, cuestiona a Dios e incluso añade a los mandamientos de Dios. Dios nunca le dijo a Eva que no tocara el árbol. En Génesis 2, Dios solo les dice que no lo coman. Satanás cuestiona a Dios aún más en los versículos 4 y 5, que dicen: la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Llama a Dios mentiroso. El engaño de la serpiente en el jardín funciona, y Eva termina comiendo el fruto, y también su esposo. Necesitamos estar al tanto de la serpiente en nuestro jardín. Puede que no estemos en un jardín literal, pero Satanás está siempre al acecho. El diablo quiere hacer lo mismo con nosotros en nuestra vida. Viene y nos susurra mentiras sobre Dios, intentando que cuestionemos quién es Dios. Nos dice cosas como: nunca serás perdonado o nunca serás amado. Estas son mentiras que vienen de Satanás y del infierno. A menudo, cuando imaginamos al diablo, pensamos en un hombre pequeño y rojo con una cola y cuernos. Incluso podemos imaginarlo susurrando en un oído mientras un ángel susurra en el otro. Sin embargo, Satanás es mucho más engañoso que eso. La serpiente se presenta de diferentes formas para influenciarnos. Puede ser un extraño, un compañero de trabajo, un amigo o un familiar que usa para tratar de hacernos pecar.
Utiliza a esas personas para intentar que desobedezcas y vivas una vida malvada. Una forma en que Satanás engaña es tomando un poco de verdad y añadiendo mentiras. Por ejemplo, como cristianos sabemos que tenemos la gracia de Dios. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Satanás usa una pequeña parte de esa verdad, pero luego intenta torcer el resto. Puede intentar que creamos en la gracia ilimitada, enseñándonos que no importa cómo vivamos nuestra vida, ya que tenemos gracia, podemos pecar todo lo que queramos. Sin embargo, eso no es verdad. Usó esta mentira en la iglesia en Roma. Romanos 6:1-2 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En esta escritura, Pablo le dice a la iglesia primitiva que no debemos pecar todo lo que queramos solo para obtener más gracia. Hemos sido liberados del pecado. Así que, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De la misma manera que un niño sigue las reglas de su padre por amor, debemos seguir las reglas de nuestro Padre Celestial por amor a Él. Satanás intentará que creamos doctrinas que nos agradan en lugar del verdadero Evangelio de Cristo. Debemos tomarnos el tiempo para examinar nuestra propia vida. Hay una serpiente en tu jardín tratando de convencerte de pecar. ¿Quién es esa serpiente disfrazada? Puede ser un amigo, compañero de trabajo o un ser querido. Tómate un momento para reflexionar sobre quién podría estar usando Satanás en tu vida. Después de eso, piensa en qué mentiras está intentando que creas. Quizás sea que Dios no te ama o que a Dios no le importa si pecas. Esas son mentiras. Una vez que identifiques quién es el diablo y qué mentiras está intentando que creas, corre hacia el destructor de serpientes. Después de que Adán y Eva cedieron al pecado, Dios les impuso castigos. Cuando hablaba con la serpiente en Génesis 3, dijo que un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Al hacer esto, el descendiente mataría a la serpiente. Muchos años después, uno de los descendientes de Adán y Eva vino a vivir en esta tierra. Su nombre era Jesús. Por su vida, muerte y resurrección, derrotó a Satanás y aplastó la cabeza de la serpiente. Tómate un tiempo ahora y pide protección al que derrotó a la serpiente. Cuando llegue el momento, solo hay dos destinos donde pasaremos toda la eternidad. Las decisiones que tomamos ahora, la forma en que vivimos ahora, lo que hacemos ahora y el estado de nuestros corazones ahora determinarán el rumbo de nuestras almas después de la muerte. Así que hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Te está llamando a arrepentirte y aceptar el amor que tiene para ofrecerte. Te animo a alejarte de tu pecado y volverte hacia Dios. El placer terrenal que ofrece el pecado no se compara con la alegría eterna que se encuentra en Jesucristo. El diablo busca matar y destruir, pero Jesús viene a traer vida en abundancia. Solo tenemos una vida para vivir y solo tanto tiempo para vivirla. ¿La gastaremos en nuestros propios deseos egoístas o seguiremos el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Viviremos pensando que tenemos tiempo o viviremos para Dios como si hoy fuera nuestro último día en la tierra? Desde la ascensión de Jesús al cielo, ha habido personas que afirman saber cuándo regresará. Incluso algunas personas en la iglesia primitiva pensaban que sabían cuándo volvería Jesús. En los libros de 1 y 2 Tesalonicenses vemos que estaban tan convencidos de que Jesús volvería pronto que muchos dejaron sus trabajos. Casi cada generación de cristianos desde entonces ha tenido personas tratando de predecir la segunda venida de Jesús. Jesús nos dice que no nos enfoquemos en cuándo volverá, porque nadie lo sabe, sino que nos enfoquemos en vivir una vida
que honre a Dios en preparación para su segunda venida. Mateo 24, 36, 44 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría estado vigilando y no habría dejado que su casa fuera robada. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo volvería. En lugar de darles la respuesta que querían, les dijo que nadie lo sabe. Justo después de eso, Jesús dice que su regreso será como en los días de Noé. Alguien podría tomar esto literalmente, pensando que Jesús volverá con un diluvio, como un Noé 2.0. Sin embargo, después vemos que Jesús explica lo que significa en el versículo 38. Nos muestra que, de la misma manera en que la gente no estaba preparada para el diluvio, no estarán preparados para su regreso. Las personas se sorprendieron con el diluvio y también se sorprenderán con el regreso de Jesús. No estarán preparadas. Imagina la sorpresa de la gente en la tierra el día del diluvio. Comían con sus familias, jugaban con sus hijos y trabajaban en el campo. De repente empezó a llover. Primero fue un poco, pero luego llovió más fuerte y más fuerte. El versículo 39 nos dice que no se dieron cuenta del diluvio hasta que los arrasó. Lo mismo ocurrirá con el regreso de Jesús. La gente estará viendo la televisión, comiendo con su familia y jugando en sus teléfonos, y de repente Jesús regresará y llevará a sus hijos a casa. El punto de Jesús no es que haya un periodo de tiempo antes de su regreso llamado los días de Noé, que conduce a su retorno, sino que cuando regrese, la gente se sorprenderá como lo fueron en los días de Noé, cuando llegó el diluvio. Puede que escuches a la gente decir que estamos en los días de Noé, porque el mundo es muy corrupto. Sin embargo, el punto que Jesús intenta hacer en Mateo 24 es que nadie sabe cuándo va a regresar. Así como la gente se sorprendió completamente con el diluvio en los días de Noé, también se sorprenderán con su regreso. La similitud entre los días de Noé y hoy es asombrosa. El pecado está en todas partes. Sin embargo, el mundo no está más corrompido por el pecado hoy que hace 500 años, cuando había esclavitud y constante desenfreno. Aunque el mundo esté corrupto con el pecado, siempre lo ha estado y lo estará hasta que Él regrese. No hubo un día dorado. El único día dorado será en el regreso de Jesús. Mientras el mundo a nuestro alrededor trata de normalizar y aceptar el pecado, que es lo que siempre ha hecho. Estamos llamados a ser personas que aman y sirven a Dios y a los demás. En lugar de preocuparnos exactamente cuándo regresará Jesús o tratar de definir si estamos en los días de Noé, Jesús quiere que vivamos una vida de santidad que honre a Dios. Quiere que estemos preparados para cuando Él regrese. La verdad es que, en cierto sentido, viene un segundo diluvio para destruir el pecado y la maldad. Ese diluvio es el juicio de Dios. Todos merecemos ese juicio debido a nuestro pecado y vida imprudente. Sin embargo, Dios nos dio una segunda arca. Esa arca es Jesucristo. Cuando no podíamos acercarnos a Dios por nuestro pecado,
Él se acercó a nosotros enviando a Jesús. Jesús vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, murió la muerte que merecíamos y luego resucitó de la tumba, derrotando al pecado, a Satanás y a la muerte. Jesús tomó el juicio que merecíamos en nuestro lugar. Esta arca no es para todos. Tienes que aceptar la oferta para subirte. Aquellos de nosotros que por la gracia de Dios a través de la fe confiamos en que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, seremos salvados cuando Él regrese. El punto de Jesús es que aquellos que se dan cuenta de lo que hizo por ellos en la cruz vivirán preparados para su regreso. Imagina que alguien muy cercano a ti, tal vez tu cónyuge o tu hijo, tuvo que irse por mucho tiempo. Te dijeron que regresarían, pero no sabían cuándo. Esperas años y años por ellos. Por amor a esa persona, te mantienes preparado para su llegada. Mantienes su habitación en orden, dejas un lugar para ellos en la mesa y guardas sus bebidas favoritas en el refrigerador. Lo mismo ocurre con Jesús. Por amor a Él, vivimos una vida de santidad que lo honra. Cuando Él regrese, estaremos listos. En lugar de preocuparnos por cuándo regresará Jesús, deberíamos preocuparnos por vivir una vida que lo honre cuando regrese. En Tito 2:13, la Biblia nos habla de la bendita esperanza. ¿Qué es la bendita esperanza? En Tito 2:13, la Biblia dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La bendita esperanza es el regreso de Jesús, un evento que nos llena de esperanza y alegría mientras esperamos su glorioso regreso. La esperanza para nosotros como cristianos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que estamos en rumbo de colisión con el destino. Viene un día en que los que han nacido de nuevo serán arrebatados en el aire para encontrarse con Jesús personalmente. Espero con ansias el rapto. La Biblia nos dice que se nos darán cuerpos glorificados en el cielo y estaremos en la presencia de Dios Todopoderoso por toda la eternidad. La salvación es una decisión personal, lo que significa que es tu decisión aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Así como viniste al mundo solo y dejarás este mundo solo, estarás ante Cristo como individuo. Llegará un día en el que no podrás señalar a tu madre o padre, no importará tu apellido ni a quién estás relacionado. Lo único que importará es si conoces a Jesucristo y si lo has aceptado como Señor y Salvador en tu vida. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Santos, no se conformen a este mundo. Esa es una instrucción clara. No se adapten a este mundo. Estamos en este mundo, pero no debemos acostumbrarnos ni ajustarnos a él. Puedes preguntarte: ¿a qué exactamente no debemos acostumbrarnos en este mundo? La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero centrarme en las primeras palabras de este versículo. El Dios de este mundo ha cegado las mentes. Santos, este mundo está perdido y la Biblia dice claramente que el Dios de este mundo, el diablo, Satanás, tiene el control de las mentes de las personas que no están en Cristo. Por eso no debemos conformarnos a los patrones, valores y costumbres de este mundo. ¿Has notado la herejía, la blasfemia, la falta de reverencia por los principios divinos en este mundo? Necesitamos ser un pueblo enfocado en Cristo, un pueblo gobernado por la palabra de Dios, un pueblo regulado y dirigido por el Espíritu Santo para que podamos buscar primero el reino de Dios. La Biblia dice en Mateo 24:6-8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Presta atención a lo que dice la Biblia en el versículo 8. Todo esto será principio de dolores. La Biblia dice que vivimos en un tiempo con muchos conflictos en todo el mundo, y hay rumores fuertes de más conflictos potenciales, pero todo esto está en la Biblia. La Biblia nos dice que no debemos alarmarnos, estas cosas deben suceder. Todo lo que estamos viviendo ahora ya se nos ha dicho en la Biblia. Y si creemos en la Biblia, no deberíamos sorprendernos por los titulares. Pero lo más importante para nosotros es no tener miedo, sino estar llenos de fe. Necesitamos fe y esperanza en Jesús, sin importar si hay guerra o no. Necesitamos mantener nuestra fe y esperanza en Jesús, sin importar si los titulares están llenos de pesimismo. Necesitamos fe y fervor, sin importar cuán malvados sean los días y cuántos desastres golpeen el mundo. Creo que debemos estar conscientes de lo que sucede internamente en estos últimos días. Debemos tener cuidado de que nuestros corazones no se endurezcan ni se desvíen. Creo que en los últimos días la presencia del mal será tan real y tangible que si no tenemos cuidado, algunos de nosotros caeremos en una falsa sensación de seguridad, pensando que vivimos para Cristo cuando en realidad vivimos según nuestro propio estándar de justicia. Te animo a orar por un corazón blando, un corazón rápido para arrepentirse, un corazón rápido para correr hacia el Señor y rápido para alejarse del mal. La Biblia nos dice que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los corazones se enfriarán a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos y al regreso de Cristo. Así que aquí está mi advertencia para ti. Ten cuidado de que tu corazón no se endurezca. Jesucristo está regresando. No te distraigas con este mundo. Jesús está regresando. No te acomodes demasiado en este mundo. Jesús está regresando. No ignores la palabra de Dios. No ignores las promesas de Dios. No ignores las señales de los tiempos. Jesús regresará como un ladrón en la noche. El Señor viene, y este mensaje se repite una y otra vez, porque el Señor quiere que vivamos como si Él viniera mañana, que estemos siempre listos. Si Él viniera mañana o esta noche, no deberíamos sentir vergüenza de decir el nombre de Jesús sin vivir realmente para Él. No seas tibio, pon tu vida en orden, mantente en oración y atento a los tiempos. El Señor viene pronto. En nuestro mundo hoy no solo hay maldad en cada esquina y tentaciones a nuestro alrededor, sino que este mundo nos ofrece muchas distracciones. Hay muchas cosas que compiten por nuestra atención cada día y, si no tenemos cuidado, como hombres y mujeres de Dios, podemos fácilmente, y a veces sin darnos cuenta, perder el enfoque en lo que realmente importa en la vida. Te animo a que te tomes un momento y pienses si realmente estás viviendo para Jesucristo o si estás contento con vivir la vida poniendo a Jesucristo junto a todo lo demás. La Biblia en Hebreos 3:15 dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y en Proverbios 28:14 dice, dichoso el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en la calamidad. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Un corazón endurecido rechaza a Dios, pero gracias a su misericordia, Dios nos ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Quiero que sepas que Dios puede cambiar nuestros corazones. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha estado atrayendo hacia Él. Incluso cuando lo ignoramos obstinadamente, Él no se aleja, nunca se rinde con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración gozosa de la perfecta unión entre Jesucristo y su iglesia, la novia. Estamos invitados al mayor banquete de todos los tiempos. ¿Has respondido a esa invitación o la estás dejando para el último minuto? Tal vez te has vuelto sordo al sonido de Él llamando. Quizás tu atención ha sido capturada por otras cosas como el trabajo, las finanzas y el amor romántico. Esas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que solo son temporales y cuando tu vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán valor alguno. Todos pensamos que tenemos más tiempo para ponernos bien con Dios, pero la verdad es que la vida es corta, el mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy importa a nivel eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús, así que hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En cambio, permite que Él entre y cambie tu vida para siempre. En Hebreos 12:1, la Biblia dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos llama a despojarnos de todo peso innecesario en nuestras vidas, a alejarnos del pecado que intenta atraparnos y mantenernos atados. Pueblo de Dios, Jesucristo es todo lo que importa, y con el tiempo que tienes, vive con sabiduría y aprovecha el hoy para servir al Señor mientras aún puedes. Nuestros días están contados y debemos vivir para Dios. Así que, en todo lo que hagas, pon a Dios primero. Confía en Él en medio de todo lo que enfrentes. Cuando Jesús ascendía al cielo, la Biblia dice que los discípulos lo miraban atentamente mientras subía, cuando de repente 2 hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto irse». Pero la persona más importante que habló de esta promesa fue Jesús mismo. En Juan 14:1-3, Él dijo a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Así que múltiples escritores, diferentes hablantes, algunos incluso del reino angelical, todos diciendo lo mismo: Jesucristo viene de nuevo. No te distraigas con este mundo. Jesús está regresando. No te acomodes demasiado en este mundo. Jesús está regresando. No te duermas en la palabra de Dios. No te duermas en las promesas de Dios. No ignores las señales de los tiempos. Jesús viene como un ladrón en la noche. El Señor viene y este mensaje se repite una y otra vez porque el Señor quiere que vivamos como si Él viniera mañana, que estemos siempre listos. Si Él viniera mañana o esta noche, no deberíamos sentir vergüenza de decir el nombre de Jesús sin vivir realmente para Él. No seas tibio. Pon tu vida en orden, mantente en oración y atento a los tiempos. El Señor viene pronto. En nuestro mundo de hoy, no solo hay maldad en cada esquina y tentaciones a nuestro alrededor, sino que también hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que compiten por nuestra atención cada día, y si no tenemos cuidado, como hombres y mujeres de Dios, podemos fácilmente y a veces sin darnos cuenta perder el enfoque en lo que realmente importa en la vida.
Te animo a que te tomes un momento y pienses si realmente estás viviendo para Jesucristo o si estás contento con vivir la vida poniendo a Jesucristo junto a todo lo demás. La Biblia en Hebreos 3:15 dice: si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y en Proverbios 28:14 dice: dichoso el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en la calamidad. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Un corazón endurecido rechaza a Dios, pero gracias a su misericordia, Dios nos ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Quiero que sepas que Dios puede cambiar nuestros corazones. Ezequiel 36:26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha estado atrayendo hacia Él. Incluso cuando lo ignoramos obstinadamente, Él no se aleja, nunca se rinde con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración gozosa de la perfecta unión entre Jesucristo y su iglesia, la novia. Estamos invitados al mayor banquete de todos los tiempos. ¿Has respondido a esa invitación o la estás dejando para el último minuto? Tal vez te has vuelto sordo al sonido de Él llamando. Quizás tu atención ha sido capturada por otras cosas como el trabajo, las finanzas y el amor romántico. Esas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que solo son temporales y cuando tu vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán valor alguno. Todos pensamos que tenemos más tiempo para ponernos bien con Dios, pero la verdad es que la vida es corta. El mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy importa a nivel eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Así que hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En cambio, permite que Él entre y cambie tu vida para siempre. En Hebreos 12:1, la Biblia dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos llama a despojarnos de todo peso innecesario en nuestras vidas, a alejarnos del pecado que intenta atraparnos y mantenernos atados. Pueblo de Dios, Jesucristo es todo lo que importa y con el tiempo que tienes, vive con sabiduría y aprovecha el hoy para servir al Señor mientras aún puedes. Nuestros días están contados y debemos vivir para Dios. Así que, en todo lo que hagas, pon a Dios primero, confía en Él en medio de todo lo que enfrentes. Cuando Jesús ascendía al cielo, la Biblia dice que los discípulos lo miraban atentamente mientras subía, cuando de repente 2 hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse». Pero la persona más importante que habló de esta promesa fue Jesús mismo. En Juan 14:1-3, Él dijo a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Así que, múltiples escritores, diferentes hablantes, algunos incluso del reino angelical, todos diciendo lo mismo: Jesucristo viene de nuevo. No te distraigas con este mundo. Jesús está regresando.
No te acomodes demasiado en este mundo. Jesús está regresando. No te duermas en la palabra de Dios, no te duermas en las promesas de Dios. Este es el momento de prepararnos, de estar vigilantes y orar, de mantenernos firmes en nuestra fe y no dejar que el mundo nos desvíe. Si estamos siempre preparados, viviendo en santidad y obediencia, no tendremos miedo, ni nos sorprenderemos cuando el Señor regrese. Vive cada día como si fuera el último, buscando primero el reino de Dios y su justicia. El Señor viene pronto y nuestra esperanza está en su regreso. No pierdas de vista lo que realmente importa, tu relación con Jesucristo. El regreso de Jesús es una realidad inminente y nuestra preparación para ese momento es crucial. Vivir cada día con la expectativa de su regreso nos impulsa a mantenernos en santidad y obediencia, priorizando nuestra relación con Él por encima de todo lo demás. El mundo nos ofrece muchas distracciones y tentaciones que pueden alejarnos de nuestro propósito en Cristo. Sin embargo, debemos recordar que nuestra verdadera esperanza está en Jesús y en su promesa de regreso. No permitamos que las preocupaciones diarias, las ambiciones personales o los placeres temporales nos desvíen de nuestra fe. En Efesios 5, 15, 16, la Biblia nos aconseja: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Este llamado a vivir sabiamente significa estar conscientes de nuestras acciones, decisiones y prioridades, asegurándonos de que reflejen nuestra fe en Cristo. Es vital que como creyentes mantengamos una vida de oración constante. La oración nos conecta con Dios, fortalece nuestra fe y nos ayuda a discernir su voluntad. Jesús nos enseñó en Mateo 26, 41: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Debemos ser vigilantes, manteniendo una comunicación constante con nuestro Padre Celestial. Además de la oración, necesitamos estudiar y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía y fuente de verdad. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al estudiar la Biblia, nos equipamos con el conocimiento y la sabiduría necesarios para vivir conforme a la voluntad de Dios. La comunión con otros creyentes también es esencial. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La comunidad de fe nos apoya, nos anima y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Finalmente, debemos compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Jesús. La Gran Comisión, en Mateo 28, 19, 20, nos llama a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Nuestra esperanza en el regreso de Cristo debe motivarnos a compartir esta esperanza con los demás, para que ellos también puedan experimentar la salvación y la vida eterna. Así que, hermanos y hermanas, mantengámonos firmes en nuestra fe, viviendo cada día con la expectativa del regreso de nuestro Señor. No nos dejemos llevar por las distracciones del mundo, sino vivamos en santidad, obediencia y amor, siempre listos para encontrarnos con Jesús cuando Él regrese. La promesa de su regreso es nuestra esperanza y motivación, y al mantener nuestros corazones y mentes enfocados en Él, viviremos vidas que honran y glorifican a Dios.